Luego de haber estudiado la capa física en esta pila de protocolos, queremos revisar en algún detalle la capa de control de enlace, a ver cuáles son sus funciones principales y algunas de las formas como opera, lo cual en realidad significa concretamente, volviendo aquí a nuestra figura de la capa física, significa entender un poquito más las características de los datos que fluyen acá. Y aquí estos datos que fluyen acá pueden no necesariamente ser datos de mensaje, también pueden ser datos de control. Por eso es que la capa de enlace se llama Data Link Control, control del enlace. Entonces es acerca de entender un poquito cómo en saltos de un enlace hacia vecinos directos se controla el flujo de información para beneficio de la comunicación del sistema completo. Entonces vamos a estar ahora conversando en un par de cápsulas sobre la capa de enlace. La capa de enlace en inglés lleva el nombre de Data Link Layer, DLL. La función principal de la capa de enlace es regular la comunicación cuando hay múltiples transmisores y múltiples receptores que comparten un mismo medio. Entonces se ocupa de regular la comunicación cuando hay múltiples transmisores y receptores que comparten un mismo medio de comunicación o medio de propagación. Entonces, donde la capa física se ocupaba exclusivamente de lograr transferir bits del origen en un enlace al destino en un enlace, asumiendo de que son los únicos transmisor y receptor en el universo, en la capa de enlace la principal variable, el principal aspecto, elemento que se agrega es esta multiplicidad de transmisores y receptores que comparten el medio de propagación. Y para ello tiene esencialmente cuatro funciones orientadas a mejorar la confiabilidad de las comunicaciones en este medio compartido. Mejorar la confiabilidad en el medio compartido. O de las transmisiones en el medio compartido. De las transmisiones en el medio compartido. Y eso tiene que ver con varias cosas, y aquí vuelvo a la figura que hicimos cuando vimos capa física y decíamos que a nivel de capa física del receptor digital, una de las métricas típicas clásicas es la probabilidad de error. La secuencia de bits detectada contiene errores. Entonces esa es una de las formas en las cuales el enlace físico es poco confiable, tiene probabilidad de error. Pero además, ahora en el momento en que la capa de enlace habla de múltiples transmisores y múltiples receptores en
compartiendo un medio de comunicación, no solo tenemos estas probabilidades de error, sino que también tenemos múltiples dispositivos que pueden transmitir conjuntamente, pueden haber colisiones de tráfico en el aire. Entonces hay varios elementos que a nivel de capa enlace necesitan atención para mejorar la confiabilidad, mejorar la calidad de cómo se transmiten y cómo llegan mensajes de punta a cabo. Entonces vamos a enumerar cada una de estas brevemente. La primera de ellas es compresión de datos. A nivel de paquete, a nivel de, en realidad más bien trama, frame. Lo que ocurre es que nada asegura que desde la capa de aplicación, los datos estén altamente comprimidos. Puede ser que haya una gran cantidad de datos que pueden ser comprimidos para ocupar menos espacio, para requerir menos bits de transmisión en el aire a través del medio compartido. De tal forma que ocupen la menos cantidad de tiempo de aire, la menos cantidad de ancho de banda posible para ser transmitido. Entonces, antes de entrar al medio físico, una de las cosas que realiza la capa de enlace es comprimir lo máximo posible esa información. Entonces, esta es la primera tarea que corresponde a la capa de enlace. Compresión también es conocido en el medio más técnico como codificación de fuente. Y la codificación de fuente es algo que se estudia en teoría de la información. Voy a mencionar algo sobre eso enseguida. Entonces, lo primero es comprimir los datos. La segunda función que cumple la capa de enlace es control de errores. Esto es lo que en el lingo técnico se llama codificación de canal. Voy a comentar enseguida algo sobre eso también. Y este control de errores es a nivel de enlace físico, del enlace físico. Es decir, está directamente orientado a corregir estos errores, los errores en esta secuencia de acá. Vale decir, hay técnicas que, dado un mensaje original, dado un mensaje original acá en la fuente de datos, puede ser preparado de tal forma que la secuencia que se transmite contiene redundancia en forma controlada para que a nivel de el usuario de la información, una vez que estas decisiones con error son alimentadas hacia la capa de enlace, que esa redundancia permita detectar errores e incluso corregirlos. El ejemplo más clásico es un disco compacto, por ejemplo, que puede tener un rayón encima y aún así la música puede escucharse correctamente. Hay una secuencia digital que tiene un código de canal que permite corregir, detectar y corregir errores. Entonces, la idea, resumida brevemente, la idea es insertar redundancia. Piensen en repetir algunos bits en forma, dicho en forma muy rudimentaria, a la secuencia del mensaje.
aquí. Insertar redundancia a la secuencia del mensaje y que en realidad no es el mensaje, sino que estamos hablando realmente de la trama, ¿no es cierto? El frame que entrega la capa de enlace hacia la capa física, al payload de datos, a la carga útil, que viene desde la capa de enlace, que nosotros hemos llamado B sub n, que además ha sido comprimida en A en forma controlada. Agregar redundancia en forma controlada. El objetivo es simplemente reducir la probabilidad de error mediante aprovechamiento, reducir la probabilidad de error en el receptor mediante aprovechamiento de la redundancia. Y esta redundancia controlada, si quieren, pueden pensar en ella como un bit de paridad. La forma más simple de redundancia que conocemos en sistemas digitales es agregar un bit de paridad que asegura que es una cierta forma de checksum que asegura que si hay un cambio de algún bit, esa paridad ya no va a calzar como debe y se puede detectar. Quiero comentar que el control de errores es a nivel de enlaces y es a nivel de nota. El control de errores es a nivel de trama y enlace físico. Un salto a vecino directo y no es el mismo mecanismo, tal vez a vecino directo en el área local, y no es el mismo mecanismo de control de errores a nivel de capa de transporte. Y aquí habíamos hablado de TCP y habíamos hablado en código color rosado de mensajes correctos y completos. Mensaje correcto y completo. La idea acá es que un solo frame llegue correcto a destino, no el mensaje completo fraccionado por el TCP. Es importante haber aclarado eso. Otra nota más que quiero hacer es con respecto a codificación de fuente y codificación de canal. Es decir, compresión de datos, compresión
de datos y control de errores, vale decir, codificación de fuente y de canal, se estudian en una disciplina, en la disciplina llamada teoría de la información. Sobre teoría de la información hay cursos, sobre teoría de la información hay una enorme cantidad de conocimiento, y es algo que quiero dejar mencionado simplemente como un cabo, un camino que podría ser explorado para quien le interese. La tercera función de la capa de enlace es lo que se llama control lógico a nivel de enlace físico. Y el control lógico son varias funciones. Uno tiene que ver con direccionamiento. Dentro de la red local. La otra tiene que ver con mejora de confiabilidad. Sobre el canal físico. Esto es lo que se llama control de transmisión. Y se logra en general con paquetes, o más bien debo ser cuidadoso, con frames tipo ACK, que es un frame llamado de acknowledgement, de reconocimiento, podría ser una buena traducción. Acknowledgement. Y la idea es que el receptor de la transmisión responda con un paquete de reconocimiento, de acknowledgement, que diga: recibí el paquete con número de serie tanto, lo recibí correcto, puedes continuar con el siguiente, no es necesario de retransmitirlo. Otra función más que incluye este control lógico es lo que se conoce como control de flujo. El control de flujo es necesario cuando el transmisor desea transmitir a tasa mayor que el receptor desea o pueda recibir. Puede ocurrir que haya muchos transmisores que simultáneamente quieren entregar información a un punto de acceso, y el punto de acceso, si bien puede ir recibiendo a nivel de capa física todas esas tramas en el aire, no tiene la capacidad a nivel de capas superiores de procesar y reenrutar cada una de ellas a la tasa en la cual van llegando. Entonces hay un buffer en la entrada,
de la capa de enlace para este propósito, pero aún así ese buffer es finito y si se rebalsa se pierden paquetes que posiblemente ya fueron acknowledged hacia el transmisor. Entonces el receptor necesita tener mecanismos a través de los cuales frenar a los transmisores para que estos den un poquito de pausa al receptor para poder procesar todo ese tráfico. Y para eso está esta función de control de flujo. Comentar, yo creo que es necesario que el receptor, o un receptor en general, tiene un buffer finito en la capa de LL, en la capa de enlace, para tráfico que llega desde la capa física. Y este control de flujo opera solo, salto a salto, no tiene que ver con un control de flujo y un control de congestión que puede ocurrir a nivel de capas superiores como es a nivel de capa de transporte. Entonces, control de flujo opera sobre enlaces físicos, vecinos directos, misma área local. Por supuesto, no puede ser de otra forma. En la capa de enlace no existe la capacidad de interpretar una red como un ente de múltiples saltos. Eso recién ocurre en las capas superiores. Una capa de enlace solo maneja enlaces únicos. Y es, a diferencia del control de flujo de la capa transporte, que funciona en lo que hemos llamado end-to-end, E2E, en la red. Esa es una diferencia importante. Y finalmente tenemos D, la cuarta función de la capa de enlace, es lo que se denomina el control de acceso al medio. ¿Cómo decide un transmisor que puede o no puede transmitir en un determinado instante? En inglés se le llama MAC, Medium Access Control. Y de hecho es una función tan importante de la capa de enlace que en realidad se habla de una subcapa de la subcapa MAC. Se habla de la subcapa MAC.
Y antes de entrar en el detalle de lo que hace la subcapa MAC y cómo lo hace y cuáles son las distintas formas de hacerlo, tal vez dejar mencionado que los medios físicos son un recurso de comunicaciones limitado. O finito, si lo quieren así, pero ilimitadamente renovables. Es decir, un medio físico puede utilizarse una y otra vez, no se gasta, pero en toda utilización tiene una capacidad finita. Entonces de aquí nace la necesidad de un uso justo, nace la necesidad de un acceso justo, nace de asegurar un acceso justo, un acceso al medio justo. En inglés la palabra clave es fairness. Y con esto hemos concluido una mirada general a la capa de enlace, y lo que viene ahora son algunas cápsulas que revisan ciertas formas de control de acceso al medio que son comunes en comunicaciones, ciertas formas en que se materializa la subcapa MAC.